Saludos a todos y a todos los que nos ven y nos escuchan. Esta es la edición más reciente del ciclo de conferencias sobre la guerra de Ucrania. Yo soy José Rivera González, profesor de la Unidad de Educación General y el Programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global de la Universidad del Sagrado Corazón. Me acompañan en la mañana de hoy el doctor José Javier Colón Morera, catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y el profesor Ogel Luis Rodríguez Burgo, profesor de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel y del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global, también de la Universidad del Sagrado Corazón. Este ciclo de conferencias sobre la guerra de Ucrania es traído a ustedes por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, por los profesores de la Universidad del Sagrado Corazón, específicamente del Programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global, y también por la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales. Todo esto se está dando a través de la plataforma Diálogo Plural, que es el podcast del que yo soy anfitrión y que dirijo, y que también se transmite o se transmitirá, obviamente ya diferido, a través de la plataforma de Diálogo Plural en el canal de YouTube. Pues como había dicho en la mañana de hoy, nos acompaña Ogel Rodríguez Burgo, y nos traerá su perspectiva, y obviamente hará un resumen de la perspectiva realista de las relaciones internacionales, particularmente a aquello que atañe a la guerra de Ucrania. En la mañana de hoy también, bueno, en el día de hoy también tendremos una perspectiva completa sobre los argumentos de John Mearsheimer, particularmente aquellos que se dieron justo antes de que se abrieran las hostilidades en el sureste de Europa. Javier, saludos y saludos, Ogel. Saludos, un gran placer estar aquí nuevamente. Les decía antes de comenzar el programa que yo pues tengo una admiración por Mearsheimer, por ser un intelectual que uno no tiene que coincidir con sus puntos de vista, pero uno se siente consistentemente que él está diciendo la verdad como él la entiende desde su perspectiva, y ha sido muy consistente, se ha enfrentado a temas difíciles de la política internacional, como por ejemplo el cabildeo de los israelitas en la política del Medio Oriente. Tiene un libro muy interesante sobre por qué los líderes internacionales mienten en ocasiones cuando realizan temas internacionales, pero realmente desde la Universidad de Chicago, pues es un referente importantísimo. A veces lo echo de menos y pienso que la prensa norteamericana no le da suficiente visibilidad a sus posiciones, probablemente por lo mismo, por lo intelectualmente honesto que es en sus evaluaciones. Claro que sí. Y en esa laguna de conocimiento y perspectiva, precisamente por el hecho de que los medios de comunicación ya tienen un punto de vista y se alinean con una posición específica, es que vamos entonces a dialogar con Ogel en el día de hoy. Sobre todo porque cuando Mearsheimer expone su punto de vista en los medios de comunicación, el pushback, el backlash hacia sus posiciones, pero también sobre todo el ataque ad hominem hacia su figura como académico prolífico y distinguido, se puso en tela de juicio. Creo que vimos en ese sentido una especie de intento de cancelación, ¿verdad? De la persona que es Mearsheimer como académico, como intelectual público, y ciertamente amerita que su punto de vista sea discutido de manera objetiva y respetuosa en la mañana de hoy. Así que, Ogel, tienes la palabra. Adelante y bienvenido. Muchas gracias a ambos colegas por la invitación. Antes de poder quizás hablar y tener esta conversación sobre Mearsheimer, quisiera primero compartir con ustedes
algunas ideas y poner en perspectiva teórica, ¿verdad?, el realismo de Mearsheimer, porque es esa perspectiva teórica que gobierna ese análisis, y repasar quizás, me parece, tres de los escritos más importantes que él ha hecho sobre la situación en Ucrania. Así que, ¿por qué me parece nos debe importar John Mearsheimer? Porque, como estaban indicando los colegas, él representa una distinta narrativa en el discurso político, pero también en el discurso intelectual, donde él le da mucho énfasis a la visión que una de las principales causantes que creó el espacio para que este conflicto ocurriera fueron las políticas perseguidas por el Occidente, dirigido por los Estados Unidos. Y esa perspectiva que él dice, él la llama la hegemonía liberal, en la persecución de la hegemonía liberal, y es un término que está dominando mucho en la academia realista. Porque para Mearsheimer es esta política la que ha abandonado los principios o las ideas del realismo en las relaciones internacionales y nos ha llevado a este problema. Así que, antes de enfocarme en la relación de Mearsheimer con Ucrania, quisiera primero repasar un poquito y poner en perspectiva el realismo como teoría de las relaciones internacionales, y segundo, el realismo ofensivo de Mearsheimer, que es el que gobierna su marco teórico para el análisis sobre la situación en Ucrania. Lo primero que yo quiero decir sobre el realismo es que es amoral. ¿Y qué yo quiero decir que es amoral? Que como teoría de las relaciones internacionales no nos provee un sistema para yo determinar si la acción del Estado es moralmente correcta o moralmente incorrecta. No quiere decir que las personas que son realistas en las relaciones internacionales no puedan decir la invasión de Ucrania es moralmente incorrecta. Pero dentro de su perspectiva teórica, el realismo como teoría no te provee una manera de tú poder determinar si las acciones del Estado en el sistema internacional son moralmente correctas o incorrectas. Claro. Que sí te puede proveer el realismo es una herramienta de análisis para predecir y analizar las acciones del Estado. Y obviamente, como todos somos analistas de las relaciones internacionales, tenemos que entender que nuestro análisis no representa, utilizando términos filosóficos, certeza de conducta del Estado, pero lo que tratamos es analizar y poder tratar de entender las razones y las acciones del Estado en el sistema internacional. Ogel, permítame que te interrumpa ahí, me parece fundamental lo que estás planteando, lo cual no quiere decir, es lo que a mí me gustaría acotar, que no entonces van a tener consecuencias morales las conclusiones que surgen de esa teoría realista, porque por ejemplo Mearsheimer fue uno de los que firmó una declaración en contra de la invasión de Irak, porque pensaba que no se satisfacían ¿verdad? Las condiciones mínimas que justificaban una intervención como esa. Entonces, pues eso tiene una consecuencia moral, ¿verdad? Porque está rechazando la guerra desde su visión de mundo. Y eso, de nuevo, es lo que a mí me interesa mucho de Mearsheimer, que es una persona valiente al defender hasta el último grado lo que son las consecuencias lógicas de seguir su teoría. Él es muy fiel a la teoría que está esbozando. Sí, es una teoría que dentro de sus premisas y de sus ideas no te va a llegar a una certeza de cómo tú vas a ver cualquier acción en el caso de los Estados Unidos y la invasión a Irak, que tú llegas a la conclusión que los intereses de Estados Unidos son mejor servidos por la invasión de Irak, ¿verdad? El realismo te deja espacio para presentar narrativas diferentes a aquellas narrativas dominantes en el sistema. Y también quiero enfatizar lo amoral de esto, ¿verdad? Porque si uno ve a Mearsheimer, uno se cree, espérate,
él no se preocupa o él no tiene un sentido de pena por lo que está pasando en Ucrania, y él lo tiene. Lo que pasa es que su realismo en términos de su análisis no le permite en su discurso involucrar lenguaje sobre si el acto de la invasión rusa es moralmente correcto o no. Es bien importante hacer esa importante constancia al principio. Repito también, el realismo también persigue sus propios intereses, ¿verdad? Y eso lo tenemos que contar en cuenta de que para el realista el Estado es el principal actor en las relaciones internacionales. Así que no quiere decir que no le demos un énfasis a las organizaciones internacionales. Sí se da un énfasis mientras estas organizaciones sean pro intereses del Estado. Así que el Estado sigue siendo el actor principal de las relaciones internacionales. Otro punto que tenemos que conocer sobre el realismo es un escepticismo. Es decir, que los estados desconfían de otros en el sistema. Y eso nos trae, ¿verdad?, al famoso dilema de seguridad, ¿verdad? Que uno no tiene confianza de cómo los estados en el sistema, los otros estados van a actuar. Y eso es debido a que existe una anarquía, ¿verdad? No hay, para los realistas, no hay nada sobre encima del Estado en las relaciones internacionales. Es decir, si tú eres un Estado y caes en problemas en las relaciones internacionales, no tienes recursos a algo más arriba para poder ayudarte en el sistema. Y por último, la idea del poder, ¿verdad? El Estado, para poder salvaguardar sus intereses, perseguir sus intereses, va a tratar de buscar el poder dentro del sistema. Ahora, después vamos a ver cómo el poder, se busca el poder de diferentes perspectivas del realismo. El realismo, como teoría, hay dos grandes vertientes, ¿verdad? La primera es el realismo clásico, y básicamente este realismo clásico entiende la política internacional a través de las ideas de Thomas Hobbes en el libro del 13 del Leviatán, de la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana de la guerra de todos contra todos. Y esto es muy presente en los escritos de Hans Morgenthau, aunque si alguien tiene más interés en la nueva escolaridad sobre Hans Morgenthau, se ha visto muchas tendencias constructivistas que nos hace repensar mucho las premisas del realismo clásico, y el realismo estructural, que surge con Kenneth Waltz de la Universidad de California, donde su argumento principal es que la política internacional está regida por la lógica de un sistema anárquico, ¿verdad? Entonces, es la estructura que domina las acciones del Estado, a diferencia del realismo clásico, que ve la naturaleza humana como la vertiente que domina las relaciones y las acciones del Estado en el sistema internacional. Dentro de este realismo estructural podemos diferenciar entre dos tipos de realismo estructurales. Primero es el realismo defensivo, y aquí estamos hablando de Kenneth Waltz y su famoso libro La teoría de las relaciones internacionales. También podemos hablar de, por ejemplo, otro realista famoso, el profesor en Harvard, Stephen Walt, que se pasa haciendo columnas diarias sobre las situaciones en Ucrania y el mundo en Foreign Policy. Y este realismo defensivo básicamente indica que el Estado va a buscar el balance del poder a través de políticas defensivas para salvaguardar su seguridad en el sistema. Así que el Estado busca aumentar el poder hasta llegar a un equilibrio, a un balance de poder. Pero también hay otra tendencia, y es una tendencia más nueva, que es el realismo ofensivo, y aquí es donde encontramos el realismo de John Mearsheimer. Y el realismo ofensivo básicamente nos indica que todos los estados buscan aumentar su poder dentro del sistema internacional. Y lo que yo quiero decir esto es que no solamente buscan equilibrarse dentro del sistema, pero buscan hegemonía en el sistema. Así que el poder no busca balance, sino es sobrepasar el balance y ser estados que dominen en el sistema. Así que el realismo ofensivo lo podemos resumir, ¿verdad?, como
aumentar la seguridad del Estado a través de la maximización de su poder en la relación a otros actores en el sistema. Así que es una constante competencia de poder lo que estamos viendo en el sistema internacional. Para Mearsheimer, en su famoso libro La tragedia de las políticas de grandes potencias, en donde él establece su teoría de realismo ofensivo, él establece 4 metas que el Estado va a perseguir para lograr aumentar y maximizar su poder en relación a los otros actores en el sistema. Y me parece que esto es bien importante para poder entender cómo Mearsheimer ve las acciones de Rusia en vis-a-vis Ucrania. La primera de estas es la hegemonía regional, ¿verdad? Así que las grandes potencias van a buscar de dominar su región y actúan agresivamente para prevenir los competidores. Un buen ejemplo de esto es la doctrina Monroe de los Estados Unidos, donde Estados Unidos no permitió y todavía no permite que ninguna otra potencia represente un peligro a su dominancia en la región de las Américas. Un buen ejemplo de esto es cómo los Estados Unidos actúa para prevenir a competidores en la famosa crisis de los misiles de Cuba, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a permitir una potencia foránea, en este caso la Unión Soviética, entrar a lo que es básicamente mi terreno? Y si lo vemos de la perspectiva de lo que está haciendo Rusia dentro de este análisis, cómo el occidente va a entrar a una área donde yo como Rusia quiero mi esfera de dominio y hegemonía regional, donde yo tengo intereses geoestratégicos y geopolíticos. Claro, claro. Déjame decir algo, y yo me imagino que Pepo quizás quiera también comentar algo. Una cuestión fundamental aquí, y me detengo aquí porque me parece que es esencial, es que Mearsheimer ha establecido en varias conferencias, escritos recientes, que el énfasis estratégico de Estados Unidos es precisamente negarle a China la hegemonía regional en el Pacífico. Porque si no logra hacer eso, pues va a ser muy difícil que de ahí China no pase a ser una gran superpotencia que ponga en riesgo la hegemonía norteamericana. Y en ese sentido, bajo ese análisis ofensivo, no hace ningún sentido para Estados Unidos estar concentrando su atención en Ucrania frente a un actor como Rusia, que no tiene ni la capacidad económica ni la capacidad poblacional para hacer un riesgo estratégico para Estados Unidos. Y eso me parece que es un argumento fundamental, que es tan importante que pienso que nos podríamos detener un momento ahí. No sé si José, si tú quieres decir algo. Sí, gracias, Javier. Yo sí quisiera detenerme un momento porque obviamente en términos bien sencillos, este es el punto de vista, la perspectiva, el argumento que yo he tratado de transmitir a un público en general a través de mi trabajo colaborativo con los medios de comunicación. Obviamente, para mí lo más importante es que simple y sencillamente esto se lleve para que el público en general, ¿verdad? Los individuos lo utilicen como punto de información, como punto de partida y quizás abrirle su perspectiva alrededor de lo inútil que, ¿verdad? Pensándolo desde el momento antes de que se abrieran las hostilidades, de que esta guerra probablemente era innecesaria y de que en el caso de Rusia lo que estaba tratando era de proteger su esfera de influencia a nivel geopolítico, ¿verdad? Es algo que siempre traté de transmitir,
sobre todo porque cuando Carlos Severino habló en una conferencia anterior, cuando todo esto empezó allá en febrero, y Ogel sabe de lo que estoy hablando porque él estuvo presente también en esa conferencia, era de que obviamente con el colapso o la implosión de la Unión Soviética, los accesos marítimos de Rusia habían cesado, habían colapsado. En el caso, ¿verdad?, del norte de Rusia, el mar Báltico, el mar del norte, solamente tiene su enclave de Kaliningrado allí, y que evidentemente el Mar Negro y el Mar de Azov eran quizás de enorme importancia estratégica se alineaba con los intereses primordiales de la Federación Rusa. Y entonces, pues claro, cuando uno transmite esas cosas, de momento la gente, ¿verdad?, el público empieza a malinterpretar como si esto fuera un punto de vista pro Moscú, pro Putin, o incluso empiezan a utilizar adjetivos que no tienen que ver con el asunto, prosoviético, comunista, ese tipo de cosas, que me parece que es absurdo, pero lo que estamos tratando es de transmitir, ¿verdad?, ese punto de vista, no tal vez exactamente no así, pero parafraseando a Mearsheimer, de que probablemente había que mirarlo desde esa manera, ¿verdad? Las ansiedades de la Federación Rusa ante la pretensión, ¿verdad?, de Estados Unidos, a través de su instrumento llamado la OTAN, expandir su hegemonía al resto del sureste de Europa, y particularmente Ucrania, a sabiendas de la importancia geopolítica que tiene esta región para Rusia. Continúa, Ogeli, disculpa. Sí, y ambos han hecho buenos puntos. Yo quisiera primero decir que lo que está pasando en Rusia y Ucrania es un lastre de las tensiones históricas y geopolíticas que se quedaron después del colapso de la Unión Soviética, ¿verdad? Y un buen ejemplo de esto es que hay en muchos de estos países de la República Soviética hay una población considerable de etnia rusa, ¿verdad? Y un parte que estamos hablando de perspectiva geopolítica, esa preocupación de Rusia de tener acceso al mar es porque ellos están buscando desarrollar la línea del Ártico para poder tener acceso al mar. Y es un buen punto muy importante porque en Crimea es donde tienen su flota del Mar Negro, la segunda flota más importante de la flota rusa. En el punto que trajo el profesor Javier Colón, me parece bien importante esa idea porque los Estados Unidos no quiere permitir la expansión de la influencia china en el Pacífico. Y eso me trae quizás a la teoría de Alfred Timaja, el famoso teórico de perspectiva naval, de teoría naval, donde él indicaba que el control de los mares era lo que permitía el nivel de gran potencia que tenía Reino Unido. ¿Y por qué traigo esto? Porque si vemos a China, China está desarrollando y expandiendo sus capacidades convencionales a un ritmo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y una de esas perspectivas de esa expansión de esas armas convencionales es su flota. Hubo una foto famosa las pasadas semanas de una construcción de 5 destructores al mismo momento, ¿verdad? Y ahora, esta semana yo viendo los números, que ahora mismo en términos de toneladas y en términos de barcos, la flota naval china es más grande que la de Estados Unidos. Pero trayendo el punto, además a lo que estaba mencionando el profesor Javier Colón, es por cómo Estados Unidos trata de limitar esa hegemonía regional, Taiwán, ¿verdad? Porque si tú quieres expandir el poderío chino geoestratégicamente fuera del mar sur de China, tú necesitas romper esa línea de islas o esa línea de estados que están construyendo quizás como una barricada que no permite geoestratégicamente a China esparcir y presentar su poder a través del Pacífico o a través del mundo. Y por eso es que si llega a haber un conflicto, para mí no me cabe duda que para los Estados Unidos va a defender o va a participar a favor de Taiwán, porque si China
en la República Popular de China toma control de Taiwán, va a poder poner bases navales, poder poner armas convencionales en esa isla, y de ahí sería más fácil, ¿verdad?, salir de esa barricada geográfica que está China para poder expandir su poder. Así que yo concuerdo en muchos de los análisis que ambos colegas están realizando, y por eso vuelvo y quiero volver a enfatizar esa idea de Alfred T. Mahan, ¿verdad? El poder naval es la herramienta para una gran potencia. Y fue Reino Unido durante el siglo XIX, los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y ahora China está utilizando el poder naval como una herramienta para poder expandir su poder y proyectar tu poder alrededor de la región. No sé si los colegas tienen un punto sobre eso. Javier. No, puedes continuar, ¿no? Yo estaba sencillamente enfatizando ese punto porque es que, de nuevo, es lo que a mí me parece muy valioso de Mitch Heimer. Mitch Heimer es una persona formada en West Point, interesada sobre todo en la seguridad internacional de Estados Unidos. O sea, él sencillamente está tratando de definir el interés nacional de Estados Unidos de la mejor forma que puede. Pero cuando esa definición de interés nacional choca con el interés inmediato que se produce en Estados Unidos a favor de una intervención X o otra, pues de pronto una persona como él pues no es útil para estar en CNN, no es útil para estar en las cadenas de televisión que sencillamente ahora están exacerbando el clima de guerra. Absolutamente. Y me parece preocupante que los networks, CNN y otros medios de comunicación como el New York Times, como el Washington Post, estén básicamente transmitiendo, repitiendo o sirviendo de altavoces a la opinión mainstream, exacerbando eso y básicamente convirtiéndose en las contrapartes de la maquinaria propagandística rusa. Y tanto así que en algunos casos el mismo Kissinger también expresó, de nuevo, él no es santo de mi devoción, pero expresó preocupación sobre la exacerbación a nivel discursivo que produce una dinámica de la que posiblemente en algún momento no se pudiese dar marcha atrás. Pero continúa, Eugenio. Es porque es una perspectiva peligrosa, porque esta es la primera guerra proxy entre superpotencias donde están envueltos intereses geoestratégicos importantes para la gran potencia, ¿verdad? Uno puede hablar de Vietnam, de Corea, pero en ninguno de esos eventos o conflictos, ni la Unión Soviética en ese tiempo, ni los Estados Unidos tenían envueltos intereses geopolíticos, geoestratégicos, como para Rusia es el conflicto de Ucrania. Y por eso es que Kissinger dice, espérate, estamos en una escalera de escalamiento que nos puede llevar o no ha llevado, para mí, no hay duda, al tiempo más peligroso desde la crisis de misiles en Cuba, ¿verdad? Donde tenemos dos grandes potencias que están en loggerheads, si podríamos decir, sobre un punto en las relaciones internacionales. Pero retornando a las metas del Estado, y qué bueno que tuvimos esta conversación, porque hegemonía regional, porque es uno de los puntos bien importantes en el análisis de Mearsheimer. También otra meta del Estado ofensivo es la maximización de riqueza, ¿verdad? Si tú tienes una economía fuerte, tú puedes pagar un ejército fuerte. Y como lo mencionó el profesor Javier Colón, si uno ve los análisis de la economía rusa y lo que gasta en su milicia, uno puede decir, pero esto no es una grande potencia, pero entenderemos ya mismo por qué es una gran potencia. Pero en el caso de China, ¿verdad? China ha estado expandiendo su economía y esa economía le ha permitido una gran inversión en
su presupuesto militar. Y quiero recordar que aunque se dice que los chinos están gastando más de 250 millones en términos de su gasto presupuestal en las milicias, en sus milicias, sus Fuerzas Armadas, y en Estados Unidos va por de 150 billones. Tenemos que entender que en términos del valor industrial que tiene China en su inversión en estas Fuerzas Armadas es más barato que lo que gasta los Estados Unidos. Así que no se dejen engañar por la diferencia en términos de gasto. China está rápidamente equiparando sus poderes convencionales y nucleares al mismo nivel que los Estados Unidos. Sí. Otra parte de las metas del Estado para un realismo ofensivo es el poder terrestre preeminente. Es decir, en mi región, que yo tenga las milicias y las Fuerzas Armadas más poderosas. Y podemos decir, en el caso de Rusia, que dentro de esa región, con excepción a China, tienen las fuerzas más preeminentes militares, aunque hemos visto que no han sido las mejores en el conflicto ahora ruso-ucraniano, pero en el caso, por ejemplo, de la intervención rusa en Kazajstán a principios de año, vemos que ellos tienen todavía poderío militar para poder intervenir en su región. Y por último, la superioridad nuclear. Y aquí es que quiero traer por qué no podemos descartar a Rusia como superpotencia. Primero, Rusia es el país con más armas nucleares en el mundo. Segundo, Rusia está modernizando su armamento nuclear. Y en ese caso, no solamente Rusia, China está modernizando su armamento nuclear, Estados Unidos está modernizando su armamento nuclear, el Reino Unido lo está haciendo desarrollando nuevos submarinos balísticos para tener su armamento nuclear. Así que entre estas cuatro metas es lo que va a percibir una potencia en el sistema internacional desde la perspectiva del realismo ofensivo. Así que vamos a estar en el sistema internacional en una constante competencia por más poder, ¿verdad? Porque para Mearsheimer, si tú eres el más que tienes poder en el sistema, tú eres el más seguro, ¿verdad? Porque nadie va a poder retar tu prominencia en el sistema. Ogel, déjame interrumpirte nuevamente para un comentario muy breve. Una de las cosas que me parecen más interesantes, no sé si José quiera comentar algo, es que Mearsheimer se opuso a que Ucrania entregara sus armas nucleares frente a lo que era en ese momento la posición del gobierno de Estados Unidos de la administración Clinton, precisamente sobre la base de que si Ucrania conservaba sus armas nucleares no se iba a poder producir un resultado como el que estamos viendo ahora, que es de un ataque de Rusia a Ucrania, alegando que, pues, que se han roto los balances militares y que se está tratando de convertir a Ucrania en un aliado occidental para, perdón, para amenazar la seguridad de Ucrania. Entonces, de nuevo, esas son las cosas que a mí me interesan de Mearsheimer, que es una persona que ha sido consistente a través de los años. No es que de pronto descubrió el problema y descubrió cuáles son las dinámicas. Es que él está tan convencido. Yo no conozco a ninguno de estos internacionalistas que esté tan convencido de su propia teoría como Mearsheimer. Y entonces hace pronósticos y hace señalamientos, de nuevo, con valentía, porque en ese momento se está enfrentando a la posición oficial de la administración Clinton, que está presionando para que se lleguen a estos acuerdos, y él sencillamente dice, no, mira, no, desde una perspectiva de la seguridad de Ucrania y de poder impedir en el futuro ataques a Ucrania, lo que convendría es que mantuviera esas armas nucleares. Me parece que es un tema en este caso no tanto de superioridad nuclear, sino el famoso tema del deterrence, de la disuasión. Si tú tienes armamento nuclear, y esto pues es difícil para nosotros escucharlo, ¿verdad? Que nos hemos formado en una tradición
pacifista y en una tradición de sencillamente eliminar las armas nucleares. Pero mientras las armas nucleares existan, ese club de países que tiene ya armamento nuclear va a tener unas ventajas de seguridad porque esos depósitos y esa capacidad le va a servir de disuasión al que quiera invadir ese país. Y ese es un punto que yo le enfatizo a mis estudiantes, que el valor de las armas nucleares no es militar, sino es estratégico. Y no me cabe duda que el número de actores nucleares en las próximas décadas va a aumentar con Corea del Norte e Irán. ¿Y por qué tiene valor geoestratégico? El primer punto que dice el profesor Javier Colón es correcto, ¿verdad? Es un disuasivo. Y también poder poner ahí también que balancea dos potencias entre sí. Y un buen ejemplo de esto es Pakistán y India, ¿verdad? India tiene un poderío convencional superior completamente en términos poblacionales, en términos de su cantidad de sus fuerzas armadas a Pakistán. Pero ¿por qué las disputas entre esos países no ha llegado, ¿verdad?, a una completa victoria o una resolución a favor de India? Es porque Pakistán tiene armas nucleares. Y tener armas nucleares te permite a ti balancear esa superioridad convencional militar que tiene el Estado con quien tú estás oponiéndote. Entonces, vemos cómo esas armas nucleares no sirven para nada militarmente, pero dentro del valor geoestratégico que estaba mencionando el profesor Javier Colón, tienen un valor bien importante. Y entonces, dentro de estas metas del Estado, va a haber una constante competencia para poder lograr estas 4 metas del Estado. Así que, para Mearsheimer, la política internacional es una tragedia, ¿verdad? Es un ciclo de violencia que puede parar, pero como los Estados van a seguir tratando de establecer hegemonía a través de esas metas del Estado o a través de lo que él llama, por ejemplo, las estrategias para obtener poder o sobrevivir. Por ejemplo, una de ellas es la guerra. La relación internacional, la política internacional va a ser una trágica, que no vamos a ver un ciclo constante de paz, pero vamos a estar en un periodo cíclico que volvemos otra vez a la violencia, y me parece que en algo ahí Mearsheimer, ¿verdad?, tiene razón en decir que hemos volvido al ciclo de violencia y de conflicto de grandes potencias. Vamos ahora, y yo quisiera, y qué bueno que el profesor Javier Colón lo introdujo, lo que me parece a mí son los 3 grandes escritos más importantes de John Mearsheimer sobre Ucrania vis-a-vis su relación con Rusia. Y la primera fue uno que mencionó el profesor Javier Colón, que era The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent, ¿verdad? Y básicamente la tesis era de ese artículo es que es muy probable que va a haber un conflicto de Rusia y Ucrania entre ambas potencias. Y él da básicamente en ese artículo 4 razones. Primero, la competencia de seguridad geopolítica, ¿verdad?, el acceso al Mar Negro. 2, el nacionalismo ruso y ucraniano y los lastres históricos y agravantes históricos que hay entre ambos. Tercero, vuelvo y repito, las disputas geopolíticas. Un buen ejemplo esto fue Crimea, y tenemos que recordarnos que Crimea intentó independizarse de Ucrania, ¿verdad? Y hubo, después que se independizó Ucrania, Crimea tuvo una relación bien tensa con el gobierno central ucraniano. Y cuarto, la población mixta, es decir, que para la época que Mearsheimer escribió este artículo, más del 12%, el 13% de la población ucraniana era de etnia rusa. Así que la conclusión para Mearsheimer es, para asegurar la seguridad de Ucrania, era imperativo que Ucrania se mantuviera como una potencia nuclear. O si tenían que devolver
las armas nucleares a lo que sucedió la Unión Soviética, que era la Federación Rusa, que el Occidente debería fomentar un programa nuclear en Ucrania. ¿Por qué? Porque la bomba nuclear o tener armas nucleares, como mencionó el profesor Javier Colón, representa un disuasivo y una consideración bien grande que tiene que tener un agresor antes de atacar convencionalmente a una potencia. ¿Qué es lo que básicamente quería decir aquí Mearsheimer? Uno, la probabilidad alta que haya un conflicto entre Ucrania y Rusia, y me parece que él la pegó, ¿verdad? O sea, hay una alta probabilidad que va a haber un conflicto en futuro entre ambas naciones. Y segundo, que probablemente si Ucrania se hubiera mantenido como actor nuclear, Vladimir Putin hubiera pensado 2 o 3 o 4 veces antes de tomar la decisión de invadir Ucrania, ¿verdad? Porque invadir Ucrania y representar una invasión que represente un peligro a la existencia territorial de Ucrania, entonces, probablemente dentro de una política nuclear ucraniana, fueran a usar armas nucleares para defenderse. El segundo... Perdón, José. No, absolutamente. Y perdón que te interrumpa. Algo que quería decir. Si bien es cierto que la coyuntura de principios de los 90 puede entender la convicción y las ansiedades de Occidente alrededor del hecho de que los herederos, o sea, las repúblicas exsoviéticas que heredaron un arsenal nuclear podrían haber sido mal manejados o que no había suficiente competencia científico-técnica para manejar ese arsenal nuclear, o peor aún, que terminaran en el Mar Negro, en el mercado negro, debo decir, para beneplácito de terceros actores. Lo cierto del asunto es que tal vez el envolvimiento de Occidente en asistir a Ucrania, y creo que Kazajstán también tenía armas nucleares, en ese intento hubiese generado mayor beneficio, pero básicamente en el afán o el frenesí pacifista, si lo queremos decir así, sin pretender ofender, de eliminar armas nucleares, básicamente compelimos a Ucrania a deshacerse de su arsenal nuclear. Y lo cierto del asunto, y se lo comenté a una persona ancla en uno de los medios de comunicación para los que yo comento, de que probablemente esta conversación no la estuviéramos teniendo si Ucrania hubiese retenido su arsenal nuclear. Adelante, Ogel. Un punto, y cabe señalar que el arsenal que estaban en estas ex repúblicas soviéticas estaban en su territorio, pero en práctica eran gobernados por la Unión Soviética. Entonces, nos pone a pensar que si Occidente en promover que soltaran las armas nucleares, pudieran buscar mejores garantías o mejores garantías en términos de derecho internacional para estos estados, ¿verdad? Así es un punto muy interesante y que nos pone a repensar, ¿verdad? Todas las acciones que llevaron al colapso de la Unión Soviética y la integración de estos estados al sistema internacional. Por segundo, y me parece que el más famoso de todos los artículos, es Why the Ukraine Crisis is the West's fault, the liberal delusions that provoke Putin. Es un artículo que él eventualmente lo presentó en una conferencia en Chicago, y hasta ahora creo que es el video de la Universidad de Chicago que tiene más views en YouTube, y creo que va por 28 a 29 millones de views en YouTube. Y básicamente la tesis de este artículo es que la política de hegemonía liberal es la principal causante de la crisis. Y repasando lo que habían dicho previo, la hegemonía liberal para los realistas es básicamente la expansión del liberalismo como teoría política y como teoría de relación internacional a través del mundo, ¿verdad? Entonces, esto se hacía promoviendo la democracia
a través del mundo, promoviendo la integración de estados al sistema globalizado económico y promoviendo la creación y la expansión de organizaciones internacionales por las cuales tú ibas a integrar y fomentar la cooperación entre estados, y la idea principal sobre eso era que mientras, y esto nos trae a la teoría de la paz democrática, ¿verdad? Mientras haya más países democráticos liberales, la probabilidad de conflicto entre países democráticos va a disminuir. Entonces, los argumentos... También, Ogel, bajo la teoría revisionista, con gran influencia marxista, se trataría un caso claro de imperialismo, ¿no? De extender el poder económico capitalista hegemónico de Estados Unidos de forma tal que prevalezca como único sistema económico en el mundo, ¿verdad? Bajo la hegemonía del capitalismo americano como tal, ¿verdad? Mearsheimer no se mete mucho a debatir contra esa escuela revisionista, se limita más a debatir contra la mentalidad de la hegemonía liberal, que en realidad es la teoría dominante que se usa por lo menos en el discurso público para justificar la invasión de Ucrania. Es bien interesante ese punto que menciona, porque el liberalismo en sí como teoría es universalista, y el marxismo también es universalista, pero de otra diferente manera. Pero entonces Mearsheimer no le preocupa o no está, o en sus escritos no trabaja con el universalismo marxista, pero entonces él trabaja más con el universalismo liberal, ¿verdad? Y es bien interesante, ¿verdad? Que él no en su escrito y en su escolaridad no haya trabajado ese tipo de universalismo marxista. Así que los dos argumentos principales para él, primero es la expansión de la OTAN, y segundo, la expansión de la democracia liberal, que esas son las dos causantes que él pone para analizar que esto fue lo que llevó a la crisis ucraniana. Primero, la famosa expansión de la OTAN, que es algo que está debatido desde los 90, ¿verdad? Podemos hablar de los argumentos de George Kennan, el que creó la famosa política de contención de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que estaba opuesto a la expansión de la OTAN. Podemos hablar del famoso discurso de Vladimir Putin en la conferencia de seguridad en Múnich en el 2007, donde básicamente dijo, espérate, no podemos seguir expandiendo la OTAN. Y también me parece que es la expansión de la democracia liberal, ¿verdad? Los movimientos no me viene la palabra en español, pero de color revolutions, ¿verdad? Y cómo eso afectó o tuvo un impacto en las ex repúblicas soviéticas, pero recordemos que durante la época de Putin también hubo movimientos de ese tipo de revolución, de color revolutions, ¿verdad? Así que bajo esos argumentos él llega a la conclusión diciendo que estamos provocando una acción rusa, que el occidente está provocando una acción rusa en contra de Ucrania. Y para él su conclusión es que los estados y sus aliados, los estados occidentales, tienen que abandonar ese plan de occidentalizar Ucrania, es verdad, de llevar a Ucrania de su esfera, de la esfera que estaba a la esfera occidental, y que lo mejor que podemos hacer por Ucrania es que adoptemos lo que hizo Austria durante la Guerra Fría, ¿verdad? Que no esté en ningún bando, ni en el bando ruso, ni en el bando occidente, pero que sea un estado neutral que amortigüe, ¿verdad?, entre la OTAN y la Federación Rusa. Y dentro de eso, que haya una cooperación entre ambos bandos para desarrollar económicamente a Ucrania. Y el tercero, y este es el más reciente, que fue hace unos meses, que es Playing with Fire in Ukraine, que él lo publicó en Foreign Affairs. Y básicamente él está comentando que los Estados Unidos, Occidente, especialmente los Estados Unidos, no está apreciando los riesgos del escalamiento
dentro del contexto del conflicto ruso-ucraniano. Primero, el primer argumento es esta estrategia de Occidente de derrotar a Rusia es peligrosa, ¿verdad? Y cuando vemos en los discursos de los políticos, por ejemplo, de Boris Johnson, Liz Truss, nadie, ninguna de la prensa le quiere preguntar ¿qué significa derrotar a Rusia? ¿Significa derrotar a Rusia que no anexen más territorio? ¿Significa volver al status quo previo a la invasión? ¿O significa volver a restaurar la integridad territorial de Ucrania? Entonces, nadie sabe lo que significa derrotar a Rusia. Entonces, eso es peligroso porque cada estrategia que tú adoptes para derrotar a Rusia tiene unos riesgos de escalamiento. Sí, déjame decir algo sobre eso, Gel, porque en el proceso de explicar cuál era el objetivo, en un momento dado, el secretario de Defensa de Estados Unidos estableció que el objetivo era que Rusia se debilitara tanto que no pudiera hacer incursiones como la de Ucrania, lo cual se interpretó internacionalmente como que la política actual de la administración Biden es reducir la capacidad de Rusia como superpotencia y reducirlo a un actor internacional que básicamente no pueda plantearse temas como este. Entonces, ahí es que Mitch Heimer utiliza un término que él lo utiliza con mucha efectividad, que son cuando a un Estado se le plantea riesgos existenciales, riesgos que van a la médula de su seguridad. Yo creo que un asunto que quizás se podría enfatizar un poco más de la teoría de Mitch Heimer es que los realistas entienden que en el sistema internacional no hay un 911, no hay a quien llamar en caso de una emergencia, se tiene el Estado mismo y la seguridad es al Estado lo que es el oxígeno al ser humano. Tú tienes que respirar primero para poder hacer lo demás y eso es una necesidad inmediata. Entonces, cuando tú le planteas a un Estado cuestiones como esta, pues el Estado va a reaccionar defendiendo su derecho a existir. Dicho esto, y aquí me gustaría ver si José tiene algún comentario que hacer. En todo lo que hemos hablado, parecería que esta teoría del realismo y la teoría del realismo ofensivo subestima mucho el poder suave, el soft power del Estado, ¿verdad? El poder de convencer, ¿verdad? Y yo no tengo duda, por otro lado, de que Estados Unidos le ha hecho un daño tremendo al poder suave de Rusia en términos de lo indiscriminado que han sido los ataques, la cantidad de pérdida de vidas civiles, la migración de, qué sé yo, creo que ya va por más de 6 millones de personas desde Ucrania. Esta imagen que yo creo que puede estarle haciendo mucho daño internacional a Rusia, de que en la medida que Rusia no puede ganar la guerra en el frente de guerra, pues traslada el esfuerzo a causarle daño a la población civil. Entonces, eso me parece que es un daño que no entra exactamente dentro de los confines de la teoría de Mitch Heimer, pero habría que de alguna forma hacerlo formar parte de un análisis más amplio, porque me da la impresión de que nunca había sufrido tanto la imagen política de Rusia desde que existe como nación a este momento. Pero los signos o sea, los warning signs, los signos de advertencia estaban ahí. Tal vez el problema no fue tanto
todo lo que ha sucedido hasta el momento, sino el momento previo. Porque obviamente el 24 de febrero, pues el paradigma cambió. Los rusos pusieron botas sobre el terreno ucraniano y entonces viene, ¿verdad? El violentar su soberanía y entonces pues obviamente la cosa cambia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en el momento anterior? La advertencia de Putin en 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich, o el hecho de que el diálogo OTAN-Rusia dejó de ser porque simple y sencillamente Rusia se retiró y entonces crea un vacío que en vez de hacer una reflexión de, bueno, ¿por qué Rusia se fue? O qué podemos hacer para poder retomar el diálogo, digo, y todo esto previo a lo que está sucediendo ahora, ¿qué podemos hacer para evitar eso? ¿Vale la pena expandir a la OTAN? ¿Vale la pena incursionar en la antigua esfera de influencia? Y obviamente las preocupaciones o las objeciones que tenían los miembros europeos de la OTAN al tomar en consideración la integración de Ucrania a la alianza como Estado miembro, a sabiendas de todas sus deficiencias en términos de gobernabilidad, de gobernanza, y que posiblemente afirmar un proceso de ascensión de Ucrania a la alianza provocaría lo que estamos viendo. Me preocupa también, y con esto quiero concluir para que entonces... Pero José, o sea, yo entiendo todo eso, pero de cualquier forma, la forma en que se ha conducido la guerra, castigando particularmente a la población civil, yo creo que le hace un daño terrible a Rusia por más advertencias que se hayan hecho, porque, y con esto no quiero decir que, ¿verdad? McNamara en The Fog of War dice que si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial, lo hubieran acusado de crímenes de guerra porque le prendieron fuego a las ciudades japonesas. Pero, claro. pero volver a ver esto en el siglo XXI, ahora quien carga con esa responsabilidad moral es Rusia y es Putin, porque militarmente son los agresores. O sea, la decisión, por más anticipación y amenazas y mensajes que se enviaron, la decisión al final del día de declarar la guerra y de movilizar las tropas es de Rusia, y la decisión ahora de convertir la guerra en un acto de sufrimiento para la población civil, la destrucción de los servicios de electricidad, de agua, pues es una conducta que es bien difícil Sí, y podría ser equivalente, sí, podría ser equivalente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, o incluso un intento de limpieza étnica o genocidio, ¿verdad? Si es que pretendemos... No, yo entiendo todo eso y estoy de acuerdo contigo, Javier. Y yo creo que esa es la convicción ahora, porque lo cierto del asunto es que por más que hubiésemos podido prevenir esto, Rusia invadió, Rusia violentó la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y lo cierto del asunto es que tenemos una guerra prolongada, un war of attrition, en donde posiblemente una buena parte de los ucranianos, en ausencia de energía eléctrica, van a sufrir un invierno bastante crudo. Y eso es inevitable, es la convicción que prevalece ahora mismo. Así que estamos ante el umbral o sea, de qué es lo que podemos hacer ahora. Y ciertamente, si bien es cierto que es correcto que denunciemos a Rusia, me preocupa
que en esa denuncia o en la posibilidad de un escenario en donde Rusia tenga la desventaja, lo que se pretende es castigar a Rusia o tratar de menoscabarlo a nivel geopolítico, a nivel estratégico, por lo que hizo. Y me preocupa entonces el desbalance que eso pueda crear y la crisis política que se pueda crear en Rusia y en la región. Si entonces pretendemos, ¿verdad?, victoria total a través de esa guerra, ¿verdad?, de tercero o proxy war, o si se logra desplazar entonces el régimen ruso a partir de este proceso. Yo quiero decir unos cuantos puntos. Claro. No me cabe duda que todos aquí estamos opuestos a la invasión ilegal y moralmente, podríamos decir, un adjetivo asquerosa que tomó el autoritario líder ruso. Y en el caso del punto que hace Javier sobre el poder blando o el poder pasivo, no me cabe duda que ha afectado en la decisión de Rusia, porque dentro del derecho internacional y la práctica internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial es una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Durante las prácticas internacionales. Pero sí quisiera poner algo de disidencia en que yo no diría que el poder pasivo y blando de Rusia se ha acabado, se ha disminuido completamente a través de todo el mundo. Y un buen ejemplo de esto es cómo Rusia utilizó, por ejemplo, la política, la diplomacia científica en relación al COVID, en promoviendo su vacuna de Sputnik a través principalmente de los países de África, y cómo todavía existen el reconocimiento histórico del papel de la Unión Soviética en muchos procesos de descolonización en África. Tercero, la realidad que Rusia es una superpotencia de materia prima y su importancia en el sistema global económico. Claro. Y cuarto, que Rusia todavía tiene unas relaciones estrechas con algunos países que quizás le afecta no solamente de que la guerra haya ocurrido y que se esté violentando estos principios básicos de las relaciones internacionales, pero que Rusia representa para muchos, no solamente en un aspecto económico, en términos de materia prima, pero también en aspectos de armas militares, ¿verdad? Rusia, aunque yo digo que para este año siga siendo el número uno, es el exportador más grande de armamento en todo el mundo. Entonces, yo no diría todo, no llegaría completamente a la conclusión que el poder blando, pasivo de Rusia se ha acabado a través del mundo, ¿verdad? Y vemos quizás la indiferencia de algunos estados principales al conflicto de Ucrania. Por ejemplo, en India absteniéndose en votaciones clave en la ONU. Pero concuerdo en el punto de que la acción de invadir, ¿verdad? Y de empezar la guerra convencional más grande desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y en violentar esos principios básicos de las relaciones internacionales, básicamente la territorialidad, la integridad territorial y la soberanía nacional de un Estado, en algo sí le ha afectado ese poder blando pasivo de Rusia. Pero tenemos que también entender cuál es el papel de Rusia en el sistema internacional, ¿verdad? Porque Rusia no puede dirigir un sistema internacional, no tiene la capacidad para hacerlo. Y es algún punto que yo hice hablando de un análisis que hice sobre la amistad ruso-china. Sí, que Rusia lo que puede... pero que yo creo, no sé si José tenga algo que decir en esta conversación, pero lo otro que yo me pregunto, le pregunto a los dos, si en realidad Putin había agotado todos los medios de tipo diplomático y de tipo internacional. La impresión que yo tengo, sin ser un especialista en este tema o en general, ¿verdad? Yo lo que hago es que enseño un curso de relaciones internacionales y lo investigo como tema de enseñanza, ¿verdad? No, yo hasta ahora no me aventuro a publicar en esta área.
pero a mí me da la impresión que gracias, por ejemplo, a las posiciones de Mearsheimer, que tenía una posición bastante fuerte en las redes internacionales académicas, había todavía un espacio para Rusia seguir insistiendo en que Ucrania se convirtiera en un ente. Todavía yo no me he podido convencer de que la situación de seguridad para Rusia era de tal naturaleza que había que tomar una medida tan radical tan negativa para efectos de la opinión pública mundial, como una guerra de nuevo, donde parecería que uno de tus principales capacidades es destruir la calidad de vida de la población civil. No me cuadra, no me cuadra, y en ese sentido pienso que la situación dificilísima en que se encuentra Putin en este momento, en parte se la buscó él por no aquilatar bien cuáles eran las consecuencias de esta intervención. Yo creo que, ok, sí, déjame añadir algo a eso. Posiblemente también convencido ¿verdad? De la infalibilidad que ya no es de las Fuerzas Armadas rusas, tal vez Putin decidió hacer lo que hizo, pero claro, más bien, no estoy seguro si hubiese gastado las avenidas, si se agotaron las avenidas diplomáticas, pero lo cierto del asunto es que por lo menos desde las discursividades de Occidente, particularmente el mismo presidente de los Estados Unidos, su secretaria de prensa en aquel momento y el secretario general de la OTAN era Ucrania tiene libertad plena y es un país soberano para decidir el camino a tomar, sin tomar en cuenta las realidades geopolíticas que estaban envueltas allí. Porque no es lo mismo la ascensión de España o Portugal a la OTAN en la década del 80 que la ascensión de Ucrania en esta coyuntura o en coyunturas anteriores. O sea, su proximidad geográfica a Rusia es un determinante y una variable importante en esas consideraciones. Pero entonces si el esencialismo desde Occidente o esa convicción liberal que estamos criticando en este momento de que vamos a integrar a Ucrania en la familia, no toma en consideración o simplemente descartó las preocupaciones, las ansiedades y los intereses estratégicos de Rusia en esa región. Y yo creo que eso es importante hacerlo en la reflexión que estamos haciendo ahora y la que vayamos a hacer cuando todo esto pase a mejor vida. Siguiendo el punto de José, que me parece un punto importante, hay que tener cuidado en llegar a conclusiones. Es algo que le digo a mis estudiantes, que hay una narrativa de que esto ha sido un desastre, un error para Rusia. ¿Verdad? La historia la canta los victoriosos. Entonces podemos llegar a esta conclusión cuando veamos cómo termina, ¿verdad? El fin de esta guerra. Pero quisiera entrar en un punto, ¿verdad?, que dijo Javier, que es un punto de si tuvieran agotado todas las opciones antes de tomar esta decisión. Hay que tener en cuenta que todas las decisiones en términos de relaciones internacionales que han envuelto el uso de la fuerza para Putin hasta ahora le han salido bien. Por ejemplo, la invasión rusa a Georgia en el 2008, aunque él estaba de primer ministro, pero definitivamente él tuvo que haber influenciado esta decisión. Claro. La intervención rusa en el 2014, que para mí, 2015, para mí que es la única razón por qué Assad sigue en el poder en la República Islámica de Siria. Así que él tenía una racha, ¿verdad? De victoria. Y entonces, dentro de sí, ha visto que sus acciones y sus decisiones han sido, dentro de la perspectiva rusa, no estoy diciendo dentro de una perspectiva general, han sido aceptadas. ¿Se pudo haber agotado o no los medios? Yo creo que no, que habían otros medios de seguir. Y yo creo que si Putin hubiera mantenido sus tropas
en donde estaba sin atacar, hubiera ejercido tanta presión para por lo menos llegar o volver a Minsk II o poder llegar a un acuerdo. Pero también tenemos que entender las realidades domésticas de Rusia, ¿verdad? Vladimir Putin es un santo, si podríamos decir esto, comparado con la posición nacionalista que él está recibiendo, ¿verdad? Entonces, cuando muchas personas dicen, tenemos que sacar a Vladimir Putin, el problema es que el que va a suceder a Vladimir Putin no va a ser un demócrata liberal, va a ser un nacionalista que va a ser más agresivo y va a tomar decisiones más infrahumanas, más decisiones más poderosas para lograr la victoria rusa en esto. Así que yo creo que así había el espacio, pero como será el futuro cuando veamos y se hagan los estudios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las métricas para la decisión? Quizás una métrica ha sido, probablemente era que Putin sentía que el ejército ucraniano, a través del apoyo de la OTAN, del entrenamiento, se iba a convertir tan poderoso que no podría actuar en un futuro. Claro, Ese puede ser una causa. Sí, claro. Volviendo a Mearsheimer, a mí lo que me parece muy persuasivo de Mearsheimer es que el oeste debió haber sido mucho más cuidadoso de evitar este escenario, porque este escenario es demasiado peligroso. Es decir, este escenario es peligroso si pierdes y es peligroso si ganas. Este es el famoso palo ensuciado por las dos puntas del cual habla el jíbaro puertorriqueño. Si tú tienes una victoria bien decisiva sobre una potencia nuclear como esta, pues pueden haber unos resultados no previsibles, ¿verdad? Pero ahora mismo nadie puede hablar de cuáles serían las bases de un arreglo diplomático porque nadie en este momento está hablando de eso. Yo ayer estaba hojeando Foreign Affairs en la internet y de lo que están hablando es de la necesidad enorme que hay de aumentar el gasto militar norteamericano para tener más piezas de reemplazo porque las piezas de tecnología se están yendo todas en Ucrania. Entonces todo el énfasis ahora es en regresar a la geopolítica militar como elemento. Entonces por el otro lado, mientras más difícil se le pone la situación a Putin, pues no parece que él esté en la de negociar una salida diplomática, sino está haciendo todo lo que tiene que hacer para causarle daño a Ucrania. Entonces, ese es el otro problema que yo creo que Mearsheimer está insistiendo aquí, que estamos ante un conflicto crónico, peligroso, en donde pueden haber accidentes en cualquier momento, en donde algunas de los dispositivos estratégicos de alguna forma alguna de las partes se sienta que están siendo. Entonces, pues estamos ante una situación probablemente más peligrosa de la que hubo en la crisis de los misiles del 62, porque ahí o sea, el mismo Mearsheimer dice que la Guerra Fría era predecible en parte porque era un sistema bilateral cerrado de dos grandes potencias nucleares. Entonces, las reglas del juego eran bastante claras, pero ahora no. Ahora tú tienes un sistema internacional que está, el bipolarismo militar está empezando a erosionarse con esta entrada de China y cada vez más inversión, pero el multilateralismo económico es mucho mayor. Así que un punto importante que hacer en su libro Magnum Opus es que en un mundo multipolar es más inestable que un mundo bipolar. Exacto. Y es un punto bien importante que hace. Y quiero ese punto, y para traer los argumentos que en este artículo, es verdad, esa idea que dice Mearsheimer de los intereses existenciales de una nación, ¿verdad? Sí. Es decir, para Mearsheimer, si los intereses existenciales de una nación están envueltos, uno, ese país o esa gran potencia va a tener todas las razones desde su perspectiva para seguir escalando. Y segundo, va a aguantar va a aguantar un montón de sufrimiento para poder lograr su objetivo. Y por eso es un punto, y se puede discutir en un futuro en la efectividad de las sanciones, que a mí me parece no han hecho nada, y para mí que en parte han solidificado mucho el apoyo
a Putin. Y en el caso de la ausencia de la solución diplomática, ¿verdad? Es cómo tú creas un nuevo realidad en esa área del mundo donde no se creen o no se mantengan lastres que llevan un conflicto en el futuro, después de este, ¿verdad? Exacto, exacto. Y un buen ejemplo de esto, y es algo que he visto que la narrativa no se toca, es que aquellos que dicen que derrotar a Rusia es volver a devolver la integridad territorial de Ucrania. Entonces, ¿cómo tú integras a esta población otra vez a un Estado ucraniano? Correcto, ¿Verdad? correcto, Entonces, nadie está pensando eso. Entonces, correcto, correcto. tampoco si Rusia llega a ganar, los lastres históricos y constantes, va a haber un lastre histórico constante y un estado de posible y constante conflicto en las fronteras de lo que podría ser la frontera nueva de la Federación Rusa Claro, claro, y claro. nueva frontera. O José, sea, pienso yo que estamos ya wrapping up. No ¿Mm? sé si tú quieres hacer un comentario final. Sí, no, 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 absolutamente no. Lo que quiero es cederle este espacio a Ogel para que concluya, sobre todo después del excelente argumento que acaba de esbozar. Mira, a mí lo que me preocupa es que ya no podemos volver otra vez al status quo, ¿verdad? Y mucha de la narrativa en todas las esferas, rusa y la esfera de Occidente, nadie tiene idea de cómo podemos crear un nuevo, si podría decir, settlement, que sea duradero y que disminuya la posibilidad de conflicto en esa región del mundo. Así que, ¿cómo podemos poner a Mearsheimer dentro de esto? Mearsheimer es una narrativa disidente, ¿verdad? Y que trata de combatir, poner este conflicto desde que es un conflicto de democracia contra autocracia o contra dictadura. No, este es un conflicto que tiene varios aspectos nacionales, geopolíticos, que requieren más discusión y un análisis más certero de cómo llegamos a esto y cómo logramos la paz, ¿verdad? Y logramos la paz es lo que todos queremos aquí y lo que vayan a escuchar, estén escuchando esto, van a querer, ¿verdad? Lograr la paz. Entonces ahí es donde el problema, ¿verdad? En ese caso, Mearsheimer, y creo que nosotros no tenemos respuesta, ¿verdad? Porque las circunstancias de lo que está pasando es tan severa de que no sabemos qué va a pasar y no sabemos cómo crear los espacios para el diálogo y la paz, porque esos espacios ya hasta ahora mismo no existen. Magnífico. Javier, ¿algún punto para concluir? Y muchas No, no, gracias, no, Ogel. muchas gracias. Darle las gracias a Ogel. Ha sido extraordinario la presentación que ha hecho de Mearsheimer y creo que hemos podido Claro. aprender muchísimo. Debo decir que hasta el momento esta ha sido mi charla, mi conferencia favorita de toda la jornada. Y es interesante porque incluye la inicial, que es la mía. Me parece que hemos expuesto, ¿verdad? A Mearsheimer, tal y como es, y la necesidad de esa honestidad académica. Honestidad académica, dicho sea de paso, que Ogel acaba de manifestar en el momento en que estamos grabando esta conferencia. Así que yo, de mi parte, Ogel, gracias. Me parece que tú eres un ejemplo extraordinario, ¿verdad? De la calidad de estudiante que sale del Departamento de Ciencia Política y que sale de nuestro salón de clase y de mi salón de clase, porque Ogel fue mi estudiante en varios de los cursos cuando yo estuve allá en UPR Río Piedra. Y aparte de eso, ¿verdad? No es solamente la asertividad, sino la honestidad académica y esa dimensión de intelectualidad que es muy necesaria cuando estamos discutiendo y debatiendo ideas en el espacio académico. Así que muchísimas gracias, Ogel, y espero que esta no sea la última intervención.